Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los amigos de la Universidad de Tel Aviv y especialmente a Ethel Di Laudadio, quien, como ya dijo, somos amigas desde hace mucho tiempo, y ella se acercó para precisamente darme la oportunidad de acercarme a ustedes para pensar un poco sobre lo que está pasando, ¿no? Y para pensar desde la filosofía, bueno, ¿qué es esto? ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque uno podría pensar que esto no es nuevo. Si pensamos que hace unos años tuvimos el SARS, el ébola, después en su momento la peste, la fiebre amarilla o la fiebre española o la peste negra en el siglo XIV, parecería ser que en realidad las epidemias son una especie como de constante a lo largo de la historia humana, ¿no? Que incluso se ha pensado malthusianamente. Un filósofo del siglo XVII, Leibniz, decía que, bueno, que lo que nosotros vemos como un mal, en el curso de la historia puede ser un bien. Entonces, desde una perspectiva teológica, uno podría pensar que lo que nosotros vemos como el mal de que significa esta pandemia, de que fallezca tanta gente, podría ser también visto como una manera de regular malthusianamente, es decir, el nacimiento y la población global. Pero esa es una explicación que quizás no alcanza del todo. ¿Por qué? Porque a nosotros, a pesar de que el ébola existió, sin embargo no nos tocó. El ébola era algo lejano, era algo de otras tierras. Entonces, como no era una cosa que nos tocaba directamente, tampoco nos sentimos involucrados, afectados por esa epidemia. En cambio, la pandemia es un cisne negro. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tiene un alcance global. Y tiene un alcance global en dos sentidos. Por un lado, porque efectivamente, probablemente a través del desplazamiento aéreo y a través precisamente de los enormes movimientos que hoy en día se producen en migraciones transitorias o no, lo cierto es que la pandemia, el virus, llegó al mundo entero. Y desde ese punto de vista, el mundo no estaba preparado para soportar una invasión por algo que no se ve, que no se siente, que no se huele y que sin embargo es omnipresente, ¿no? Y haciendo una especie como de desplazamiento, ¿no? Así como Dios estaba en todas partes en el mundo del medioevo, parecería ser que hoy el Dios ha sido reemplazado por el virus, precisamente porque suscita miedo, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es el sentido de pensarlo desde la filosofía? Porque gracias a la filosofía nosotros podemos darle un sentido a eso que nos está pasando. Y si nosotros le damos un sentido, si nosotros de alguna manera nos apropiamos de lo que estamos pasando, entonces también podemos de alguna manera sentar las bases de lo que vamos a vivir mañana. Nosotros tenemos que partir, y eso es lo que personalmente percibo en la vida. Creo que uno no siempre puede elegir lo que a uno le pasa, pero sí podemos elegir qué hacer con aquello que nos pasa. Eso lo aprendí con Spinoza, ese gran filósofo sobre el que volveremos una y otra vez. ¿Por qué? Porque las series que se dan en el mundo, las causas que se dan en el mundo, no siempre dependen de nosotros, en realidad casi nunca dependen de nosotros, pero nos tocan, nos afectan. Y a partir de ese modo en que nos afectan, nosotros tenemos que evaluar, pensar, reflexionar críticamente acerca de qué podemos realizar cada uno de nosotros con eso que nos pasa. Entonces, de alguna manera propongo dedicar este breve espacio de esta tarde para trabajar sobre 7 ideas que yo, después de ponerle el título a la charla, pensé que era mejor incluso pensarlo en términos de opuestos, 7 ideas con a su vez una especie como de polo, el otro polo, ¿no? Ver la idea y el polo opuesto u otra mirada que se podría hacer a partir de esa idea. Entonces vamos a empezar con la primera. Antes de empezar con la primera quiero comentar algo más,
que pienso, y en ese sentido creo que hay una coincidencia entre muchos filósofos y pensadores, sociólogos, cientistas sociales que están trabajando este tema, que no es que la epidemia trajo o la pandemia trajo algo nuevo, sino que lo que está haciendo la pandemia es precisamente consolidar lo que ya empezaba a despuntar en el mundo, tanto en Occidente como en Oriente. O sea, lo que está haciendo es acelerar ciertas tendencias que se estaban dando en distintos campos y que fueron aceleradas precisamente por esta pandemia. Entonces, ahora sí empezamos con la primera idea. La primera idea es tal vez la más compleja y la más filosófica. ¿Por qué? Porque yo veo oponer el construccionismo, que ahora voy a explicar qué es, al realismo. ¿Qué pasa? A lo largo de la historia de Occidente, siempre se pensó que los hechos eran reales, eran cosas. Entonces, si yo tengo un vaso arriba de la mesa, ese vaso es totalmente independiente de mí. Y exista yo o no exista yo, ese vaso sigue existiendo. También podríamos pensar que efectivamente es así, que en la Luna hay montañas de más de 4.000 metros de altura. Entonces, para el realismo, esa es un hecho que se describe y que es independiente de cualquier subjetividad. Es decir, si la humanidad desapareciera, esas montañas de la Luna seguirían estando, así como el vaso, por lo menos durante un tiempo, seguiría estando sobre la mesa. Ahora, este es el pensamiento que rigió a lo largo de Occidente, hasta que en el siglo XVIII, Emmanuel Kant, ese enorme filósofo, en el año 1781, él publicó un libro que se llamó La crítica de la razón pura, donde en realidad invirtió el orden de la realidad. ¿Por qué? Porque él llamó a su pensamiento, al núcleo de su pensamiento, una revolución copernicana. ¿Por qué? Porque él decía que así como Copérnico había invertido el orden en la cosmología de su época, él quería invertir el orden de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Entonces él dijo que para que un objeto sea conocido, yo lo tengo que construir. No es la palabra que él usa, es una palabra que después precisamente se aplicó a partir de las derivas de Kant. ¿Qué significa eso? Que yo, al material que yo percibo por las sensaciones, que es por ejemplo aquello que vieron en las películas cuando alguien se despierta de un desmayo, que primero ve todo borroneado y que después de a poquito empieza a perfilarse y se ven los contornos hasta que podemos reconocer de qué objeto se trata. Bueno, él dice que lo que nosotros precisamente recibimos de la realidad es esa especie de cosas borrosas que percibimos a través de los sentidos. Pero él dice que a eso que nosotros percibimos de una manera borrosa, le aplicamos el espacio, el tiempo y las categorías. Bueno, no voy a profundizar demasiado en esto, pero cuando yo digo la mesa es blanca, lo puedo decir porque hay una categoría que es la categoría de sustancia, porque hay otra categoría que es la de cualidad, entonces, y esas categorías las aplico sobre ese material que yo percibo a través de mis sentidos, en un tiempo y en un espacio. Entonces, este es el núcleo de la filosofía teórica de Kant, pero lo traigo a colación porque las consecuencias que trajo la posición kantiana, que por otro lado fue muy rigurosa en la ética y en la religión, trajo consecuencias realmente que el mismo Kant seguramente no previó. ¿Por qué? Porque a lo largo del siglo XIX, esa realidad fue perdiendo lugar y el punto de apoyo pasó a ser la subjetividad, el sujeto que construye al objeto. Hasta que llegamos a un filósofo como Nietzsche, que nació en el año 1844 y murió internado realmente en esa época se decía loquero, ¿no? En un internado, realmente estaba con una enfermedad mental muy grave, estuvo 10 años internado en ese lugar, él murió en el año 1900. Pero en una de sus obras, él dijo que no hay hechos
solo hay interpretaciones. ¿Qué significa eso? Precisamente él radicalizó la postura de Kant, porque Kant pensaba que por lo menos había un material sensible, y él va a decir no, que en realidad eso es irrelevante, solamente hay una interpretación que podemos hacer de la realidad. Entonces, la interpretación que hago yo es una, la que hace otro es otra, y cualquiera puede hacer una interpretación. Por eso hoy en día el lenguaje con el que nosotros habitualmente trabajamos es el de lectura, una hermenéutica, una interpretación. Es decir, ¿por qué? Porque estamos fuertemente influidos, sobre todo en la cultura latinoamericana y francesa e italiana, por ese pensamiento nietzscheano que además llegó hasta mayo del 68, cuando precisamente en París se lanzó ese movimiento estudiantil, una de cuyas proclamas fue la imaginación al poder. Entonces, fíjense ustedes que toda la filosofía posmoderna, toda la filosofía que venimos trabajando desde mayo del 68 en adelante, precisamente le toma esa herencia kantiana, a su vez radicalizada por Nietzsche, de manera tal que los objetos no existen, sino que todo es una construcción social. No solamente las leyes, que obviamente es una construcción social, no solamente los productos culturales que son efecto de convenciones, sino que para la posmodernidad, todos los objetos, todo aquello que tiene que ver con la vida humana y no humana, es una construcción. Ahora fíjense que eso trajo consecuencias que prácticamente nadie hubiera pensado. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo extraído de la bioética, porque bueno, son temas que suelo tratar y realmente me apasionan, porque precisamente personalmente creo que la bioética es como el lugar donde se anuda el pensamiento con la práctica. Y uno de los casos más citados en bioética es una pareja de personas que padecían de androcomplasia, que es lo que llamamos habitualmente el enanismo. Eran una pareja de personas que seguramente o por un gen anómalo heredado o a veces también se da espontáneamente, padecían esa enfermedad. Bueno, esta pareja, cuando decidieron tener un hijo, lo que hicieron fue una selección genética preimplantatoria, pero no para tener un hijo sano, sino para tener un chiquito que también fuera enano. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, y no solamente ellos, hay toda una comunidad muy grande de personas que piensan que el concepto de normalidad es un concepto arbitrario, es un concepto construido, y que entonces tener un hijo que no sea enano, en realidad lo que hace es perpetuar la estigmatización de ese colectivo de personas. Entonces, efectivamente, ellos hicieron una selección genética preimplantatoria y tuvieron un chiquito que padecía la misma patología que ellos. Me quedé pensando, ¿no? Porque hay muchos argumentos en torno de esto, y acá me estoy yendo un poquito de tema, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que ellos esgrimían es lo que se llama la libertad procreativa, es decir, que cada uno tiene derecho a elegir el tipo de técnica y el tipo de hijo que uno quiere tener. Entonces hay un autor muy reconocido que se llama Sabulescu, que dice, no, pero antes que la autonomía procreativa, se tiene que pensar en lo que es la beneficencia, no en un sentido de regalar o hacer beneficencia. Beneficencia en realidad en bioética significa hacer el bien, ¿no? Ser benevolente para con los otros. Entonces, según un principio de benevolencia procreativa, realmente da que pensar que dos personas que tienen una patología traigan al mundo un chiquito que, más allá del concepto de normalidad, va a ser distinto y además expresamente traído con esa intención. Pero bueno, lo que les quiero decir con esto es que
empezamos con Kant, que parecía una cosa muy teórica, porque en realidad tiene que ver con teoría del conocimiento, con epistemología, y sin embargo terminamos con una práctica social que nos toca hoy muy de cerca. ¿Por qué? Porque con ese criterio precisamente hay distintos colectivos que van trabajando distintas ideas tratando de destruir esta idea de realmente de normalidad. Bueno, frente a esta filosofía que nosotros recibimos de mayo del 68, hace unos pocos años, no podría decir desde el año 2014, 2013, 2015, muy pocos años, o sea, ¿cuál es la filosofía que está surgiendo en este momento en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, en Alemania y en Italia? Lo que se llama el nuevo realismo. ¿Y qué dice el nuevo realismo? El nuevo realismo dice que lo que se tiene que hacer es poner cada cosa en su lugar. Las montañas en la Luna son reales independientemente de que alguien las conozca o no. Y si bien nosotros podemos usar la noción de construcción para ciertas convenciones sociales, sin embargo, no se puede negar la realidad. La realidad nos golpea. Y la prueba de eso es precisamente la pandemia. Es decir, por más que, estoy pensando en una autora americana, ¿no? Que escribió, por ejemplo, la enfermedad como metáfora, y ella trabaja precisamente la enfermedad como metáfora y como símbolo. Pero más allá del símbolo, hay un virus que nos está tocando. Y el pensamiento, la filosofía, no puede curar a la gente que se enferma de ese virus. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que volver a pensar y a creer en la realidad. O sea, hay una realidad que nos toca, y por eso es necesaria la biología molecular, por eso es necesario que los científicos investiguen, por eso es necesario realmente revalorizar la técnica, revalorizar la biología, revalorizar lo que es la ciencia, las ciencias duras, sobre todo en sociedades como las nuestras. Y yo me río porque en última instancia yo soy filósofa, ¿no? Vengo de las humanidades, pero sin embargo reconozco que en el mundo de hoy hay que pensar la realidad, pero también hay que trabajar sobre la realidad. O sea, no podemos seguir atados a esa idea de que todo es una construcción, porque si todo es una construcción, entonces nos quedamos sin realidad, y sin realidad caemos en un relativismo ético sobre el que después vamos a volver, pero que a mí por lo menos me preocupa. Vamos a ir ahora a la segunda idea que yo había pensado, y que también circuló muchísimo en las redes, y que incluso este orador que estuvo en la Universidad de Tel Aviv, Loris Sanata, lo mencionó especialmente, y yo retomo lo que dijo Loris porque coincido totalmente con él y además lo venía trabajando en el mismo sentido. Cuando explotó la pandemia, mucha gente pensó que era una especie como de castigo divino, ¿no? Castigo de Dios, o por lo menos un castigo secular. O sea, que o Dios se había vengado o la naturaleza se había vengado. En realidad, que Dios se vengue no es una cosa que llamaría la atención. ¿Por qué? Porque en el año 1700, acá tengo la fecha, 1755, hubo un terremoto en Lisboa donde murieron casi 100.000 personas. Y Voltaire, que además fue un genio cuya prosa y su capacidad realmente de expresión es inigualable, él en unos versos dice, pero ¿cómo? ¿Acaso Dios se está vengando por el mal que hicieron los hombres? Entonces uno podría pensar que Dios se está vengando, o en una imagen secular uno podría pensar que es la naturaleza la que se está vengando, que así como pasó lo del virus con el calentamiento global y la deforestación, y bueno, y toda una serie de fenómenos que se están dando en la naturaleza, que no tenemos por qué pensarlos, pero que tampoco, perdón, no tenemos por qué negarlos, pero tampoco tenemos por qué pensarlos necesariamente como un castigo que reemplaza al castigo divino. ¿Por qué no pensarlo realmente que son fenómenos naturales que provienen de la naturaleza
pero sin que eso de alguna manera produzca una culpa que además, en el caso de la pandemia, se traduce en culpas mucho más prosaicas, diría yo, ¿no? Porque hoy en día, ¿cuáles son nuestras culpas? Uy, salí con el gel, uy, ¿cuántas veces me tengo que lavar las manos? Y tengo que cantar 2 veces el feliz cumpleaños mientras me lavo las manos para saber que me las lavé bien. Entonces, cualquier cosa es motivo para sentirnos culpables. O sea, ya no es Dios quien nos mira y que de alguna manera nos castiga por haber comido del árbol del fruto prohibido, sino que es de alguna manera ese Dios está en la inmanencia, ¿no? Como diría Spinoza, está en este mundo, es un Dios terreno que nos puede infectar con cualquier movimiento involuntario. Entonces, como seguramente algo malo hicimos, entonces, bueno, está bueno para echarnos la culpa de por qué no nos lavamos mal las manos. Y hay una tercera idea que también a mí se me ocurrió, también con ese contrapuesto, que es la idea de la corporalidad, que está siendo reemplazada por un espacio público digital. Fíjense ustedes, ¿no? Yo esta charla la hubiera dado normalmente en un pub frente a ustedes, mirando sus rostros, en un lugar abrigado, sentados ustedes sencillos, yo en un frente o al lado de un escritorio. Sin embargo, yo estoy viendo en este momento un agujero en una pantalla. Y ustedes también están viendo una pantalla. Y los vínculos ya están dejando de ser vínculos donde lo que importa es la piel del otro, la corporalidad del otro, con todo lo que tiene la corporalidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los olores. El olor el olfato es el sentido más primitivo que tenemos. Y sin embargo, hoy eso se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo precisamente con la digitalidad. Incluso quizás, no sé cuánto tiempo tardaremos. Yo a veces pienso que si nosotros seguimos manejando todo el tiempo el teléfono, seguramente en pocas generaciones los dedos habrán crecido, pero no creo que sea así, porque ya se está pensando que simplemente además se está haciendo con el pensamiento, con los ojos, uno va a poder dirigir y va a poder cambiar las teclas de un ordenador, de una computadora o del teléfono. O sea que ya no tendríamos ese problema. Entonces uno podría pensar, bueno, pero ¿qué pasa con este mundo digital? ¿Es pura pérdida? Y uno podría decir, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y hay cosas buenas que quizás llegaron para quedarse. Entre otras, por ejemplo, esta posibilidad de comunicarnos, que quizás, bueno, no es buena para todos, pero para algunos sí. Yo recuerdo una historia, una anécdota. Yo realmente di clases, di cursos en distintos lugares, y uno de ellos, donde iba todos los años, porque además formó parte de grupos de investigación de la Universidad de la UNAM, ¿no? En México. Y me acuerdo que había unos investigadores que, bueno, estaban de novios, y cada uno vivía en una punta de la Ciudad de México, del DF, que es inmensa, inmensa, inmensa. Entonces, como no podían llegar a verse porque ir a la casa uno del otro significaban 3 horas, entonces se veían a mitad de camino. Entonces, fíjense, ¿no? Yo creo que con estas nuevas técnicas digitales hay cosas que tal vez se queden. Entonces, quizás uno diga, bueno, para reunirme un rato, ¿por qué voy a viajar en Buenos Aires, por ejemplo, 1 hora yendo de una punta a otra de la ciudad, si lo puedo hacer digitalmente? No sé si la docencia, el teletrabajo, seguramente se va a incorporar. ¿Por qué? Porque es más cómodo para las empresas, tiene menos riesgo laboral, pero eso también va a implicar que cada hogar se constituya y se arme de una manera también distinta, con chicos educados también de otra manera, con padres que trabajan en el hogar. Entonces fíjense que hay, y esto también lo voy a retomar después, las condiciones materiales de vida, es decir, el hecho de que ahora nosotros nos tengamos que comunicar a través de una pantalla, después va a modificar las costumbres y va a modificar también los sistemas de creencias. Entonces lo que hoy vemos como negativo, seguramente después lo podemos llegar a ver como una gran ventaja. Yo lo que sí, ¿cuál sería la parte negativa? Porque hasta ahora dije la positiva, ¿no? Decir, bueno, acortamos distancias, estamos comunicados,
mal que mal. Imagínense si la pandemia hubiera sucedido hace 40 años atrás, donde directamente no existían los teléfonos prácticamente, uno compraba un teléfono adosado a una casa. Lo decimos ahora a nuestros hijos y se ríen, ¿no? Pero nosotros los que tenemos algunos años lo sabemos perfectamente, que no teníamos teléfonos y que para ver a alguien teníamos que ir especialmente, o si llamábamos del extranjero, había que llamar primero a una operadora, y esa operadora comunicar, y a las 2 horas nos volvían a llamar, y de esa manera poder hablar con nuestros seres queridos. Y hoy en cambio estamos en la calle, hacemos así, y estamos saludando a nuestros nietos, y es como si las distancias, que eso también, ¿no? La distancia y el tiempo, ya la distancia no es lo que era, eso también está cambiando nuestra cabeza. Porque ¿qué es la distancia? ¿Qué es el tiempo ahora? O sea, ¿qué es lo que se está produciendo? Bueno, eso es tema para otra charla. Hoy no, pero obviamente tendríamos que volver a Kant y reformular a partir de Kant, bueno, qué es el espacio y qué es el tiempo. Bueno, y el cuarto punto, pensemos en la figura de los otros. Y yo pensé en la oposición, infierno o salvación. ¿De dónde tomo el término infierno? Porque en realidad es Jean-Paul Sartre, quien en una de sus obras de teatro, A Puerta Cerrada, Huis Clos, en francés, él dice una frase: el infierno son los otros. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, en una interpretación es que los otros son aquellos precisamente que de alguna manera nos permiten y nos hacen ser lo que somos. Y para esto voy a contar una parte de un texto, de otro texto de Sartre, que es El ser y la nada, que es su gran obra, donde precisamente Sartre se transforma o deviene un autor de culto del existencialismo. En El ser y la nada, él pone un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Y muy simpático además, porque él dice, bueno, yo estoy mirando en un largo pasillo a través de una cerradura, y estoy mirando lo que veo a través de la cerradura, que es una escena que a mí me interesa especialmente, y mientras miro, yo me río en este momento porque yo también estoy mirando una especie de cerradura que es precisamente la cámara de la computadora, ¿no? Mientras miro, yo dejo de ser quien soy. ¿Por qué? Porque estoy totalmente absorto por lo que veo, por la escena que estoy viendo. Y la curiosidad en su máxima expresión. Y yo me pierdo a mí mismo, dice Sartre, hasta que escucho pasos por el pasillo. Y ahí me compongo, me pongo derecho, hago de cuenta que estoy haciendo otra cosa. Entonces fíjense que es a partir de la mirada del otro que yo me constituyo como quien soy. Es decir, yo soy, pero es el otro el que de alguna manera me hace recomponer en esa escena sartreana. Entonces la mirada del otro nos constituye, eso también lo toma por su lado Freud cuando pensamos precisamente, bueno, los procesos psicoevolutivos, ¿no? Y eso es realmente es un trabajo que es digno de valorarse en Sartre, porque es así. Y también ya lo había dicho, la filosofía tiene eso, ¿no? Que hay tantos ejemplos que se van retomando. Lo dijo Platón en República. En República Platón dice, él habla de lo que él llama el anillo de Giges. Giges, cuenta la historia porque realmente es muy linda y vale la pena. Giges era un pastor que un buen día estaba con su rebaño, con sus cabritas, y una de sus cabras se mete sigilosamente en una cueva. Entonces él va, se mete en la cueva para buscar a la cabrita, y cuando la encuentra ve sobre una de las piedras un anillo. Entonces él, bueno, se pone el anillo en su dedo, y luego vuelve con su rebaño, bueno, guarda a las cabras y va a su casa. Y cuando está comiendo con su señora y con sus hijos, en un momento dado, sin querer, él mueve el anillo y los demás empiezan a hablar como si él no estuviera. Entonces hace la prueba y cuando vuelve a mover el anillo, ahí vuelven a hablar tomando en cuenta que él está presente. En realidad, si lo pensamos en el siglo XX, es un anticipo del Hombre Invisible. ¿Se acuerdan de esa serie? Bueno, los más jóvenes no se van a acordar, pero los que tienen mi edad más o menos sí se acuerdan seguro.
Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor se hace nombrar como emisario ante el rey para defender los intereses de los pastores. Entonces va ante el rey y con el artilugio del anillo, él lo va girando hasta que finalmente, con la historia de siempre, resulta que termina matando al rey y se casa con la reina y se transforma en un hombre todopoderoso gracias a ese anillo mágico. Entonces lo que nos enseña Platón con esa anécdota es que si nosotros tuviéramos la seguridad de que no nos ven, de que somos impunes, entonces muchos de nosotros haríamos cosas malas que no hacemos precisamente porque está la mirada del otro, volviendo a Sartre. Precisamente, y eso de alguna manera también lo estoy anticipando porque lo voy a retomar al final, el sueño de Kant fue poder incorporar la norma, tenerla adentro, no necesitar de un anillo o de un ojo que nos controle. Entonces él dice, bueno, en realidad la verdadera moral es aquella, o la ética es aquella precisamente que se ejerce porque uno respeta la ley moral, no porque alguien me puede censurar. O sea, la moral es autónoma, no es heterónoma. Es heterónoma cuando me viene de afuera, porque hay Dios que me castiga, o porque hay alguien que me censura, pero la verdadera moral para Kant, pese a que era profundamente religioso, era hijo incluso de un pastor, es la moral precisamente autónoma, es aquel que se da la ley a sí mismo en cuanto sujeto, que en la medida en que es racional, puede ser un sujeto racional, que puede ser una ley racional que valga para todos. Pero bueno, eso, si quieren después en las preguntas me lo preguntan, pero lo que quiero decir es que no es que el sujeto se da la ley a sí mismo y caeríamos en un subjetivismo ético, sino que es un sujeto que respeta una norma, se da una ley a sí mismo y esa ley se la dan todos los sujetos racionales que en tanto tales dejan de lado sus impulsos, sus pasiones, sus aspectos más irracionales para precisamente respetar la ley moral. Entonces no hace falta acudir a una ética heterónoma que viene de afuera, que es distinta, sino que alcanza con esa ley autónoma. Bueno, y claro, esto sería el infierno, ¿no? Bueno, en la primera parte. El infierno son nosotros, pero también pueden ser la salvación, y son la salvación. ¿Por qué? Porque la ayuda precisamente solamente viene a partir de los otros. Entonces, creo que hoy en día, si bien estamos solos, precisamente lo que nos está mostrando la pandemia es que en nuestra soledad quizás estamos más conectados que nunca. Hablamos con amigos que quizás hace 20, 30 años que no hablamos. Hablamos con un montón de gente que habitualmente no lo hacemos. Y queremos saber de los otros. ¿Por qué? Porque los otros también son un sostén. Más de uno almuerza o cena con sus amigos para tener a alguien frente a sí. Entonces, podemos pensar, mirar el vaso lleno y pensar que esta situación nos, de alguna manera, nos acercó o nos revinculó bueno, con ciertas personas que tal vez de otra manera no nos hubiéramos vinculado. No me quedé pensando porque digo, bueno, también hay que tomar en cuenta, pero ya con esto salgo de la filosofía propiamente dicha, ¿no? Que también no es fácil convivir, estamos conviviendo a veces familias con 4, 5, 6 personas, y todos juntos, muchas veces en casas muy pequeñas, sin comodidades, y como dijo un filósofo español, ¿no? Y más que intimidad tenemos convivencia. ¿Por qué? Porque la intimidad no es eso, es aprender a soportar al otro, aprender a tolerar y tratar de, en la medida de lo posible, poder convivir, a pesar de que no siempre es tan fácil, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos pensar que los otros son una salvación, para pasar al próximo, para ser optimistas además, para pasar al próximo tema, que es un tema bueno, que va más allá de la vida privada y más allá de la subjetividad, ¿no? Que es el tema de cómo el virus está repercutiendo en este mundo globalizado y en qué medida no están resurgiendo los nacionalismos. O sea, hasta ahora en las últimas décadas, y sobre todo a partir de Internet, nosotros vivimos en un mundo global,
prácticamente ni siquiera existe esa diferencia entre Oriente y Occidente, porque todos usamos teléfonos, nos comunicamos permanentemente, comerciamos permanentemente. Fíjense que no es casual que la Unión Europea haya surgido hace unas décadas y se haya mantenido unida, pero tampoco es casual, y con esto traigo a colación el hecho de que lo que está haciendo el virus es radicalizar una orientación, una tendencia que ya se venía dando. Fíjense que lo que es el Brexit en Inglaterra, en el Reino Unido, se dio antes de la pandemia. Y ahora en la Unión Europea no solamente Hungría se está separando y está además se está instalando un régimen no democrático, sino que incluso en un momento dado, cuando realmente la pandemia arreciaba en Europa, hubo toda realmente una problemática entre los países. ¿Por qué? Porque los países del norte, como Noruega, Finlandia, Holanda, discutían y ponían en tela de juicio su obligación de ayudar, de mandar ayuda a los países del sur, esto es, a Italia y España, que fueron los países europeos más golpeados por la pandemia. Después fue Reino Unido, pero eso fue creo que por un mal manejo precisamente de la cuarentena, ¿no? Entonces fíjense cómo incluso en un momento dado se temió por la unión de la Unión Europea, porque ya había un cuestionamiento. Bueno, finalmente se hicieron transferencias, llegó dinero a esos países, con esos dineros están ayudando a las capas sociales más bajas, y bueno, aparentemente se está recuperando la Unión Europea. Pero no deja de ser un llamado de atención. ¿Por qué? Porque parecería ser que ese sueño de la globalización que tanto se criticó, naturalmente se puede ir despedazando. ¿Por qué? Porque seguramente ya no nos vamos a trasladar demasiado, por lo pronto los viajes no se van a hacer a lugares muy distantes, sino que seguramente la mayor parte de nosotros vamos a ir a las provincias y vamos a conocer distintos lugares de la Argentina. Y para poner un ejemplo incluso ridículo, a mí por lo menos me sorprende, ¿cómo puede ser que todos los países hayan comprado los barbijos de China, que además vinieron fallados, era material que estaba mal hecho, que además salió en más de un video en qué condiciones sanitarias se hacían esos barbijos? Entonces parecería ser que, bueno, que la solución es no seguir comprando barbijos a China, sino hacer los barbijos en casa, o hacer los barbijos o comprárselo al farmacéutico de la esquina, que quizás los encarga a una costurera con ciertas medidas de higiene. Lo que quiero decir con esto es que esa globalización que parecía agigantarse cada vez más, parecería ser que con la pandemia va a sufrir una especie de retroceso y se va a volver a valorar lo local, y también con todo lo malo que eso puede traer, ¿no? Porque realmente creo que los nacionalismos pueden ser muy fuertes, y con ellos también pueden traer de manera casi arrastrada, bueno, de alguna manera el racismo, como lo estamos viendo, la estigmatización de grupos vulnerables, o realmente situaciones que en la globalización parecía que se habían de alguna manera superado. Esto está íntimamente conectado con la próxima idea que yo pensé, que es el tema en realidad el par, ¿no?, entre el miedo o la libertad. Que es un tema realmente muy difícil. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción muy poderosa, y también es una emoción muy primitiva. El miedo en realidad es la emoción más primitiva que tenemos. ¿Por qué? Porque el miedo se asocia a mecanismos de defensa, es decir, los mecanismos de defensa precisamente se expresan esa emoción tan primaria que es el miedo. Pero el miedo tiene su contraparte, y voy a volver de nuevo a Spinoza, ¿no? Spinoza dice: no hay miedo sin esperanza, y no hay esperanza sin miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una imagen, un temor que nos forjamos ante algo que todavía no apareció, pero que puede aparecer, pero que tenemos esperanza de que no aparezca. Y a su vez no hay esperanza sin miedo. ¿Por qué? Porque la esperanza también
es la idea de algo que todavía no apareció, y nosotros tememos que no aparezca. Entonces el miedo y la esperanza son la contrapartida del otro. Son dos emociones precisamente que donde está una, está la otra. Y fíjense que poco antes de Spinoza, también Maquiavelo había dicho que el príncipe debía ser temido, porque el temor, según Maquiavelo, es la virtud por excelencia del príncipe. Tiene que engendrar temor en el pueblo para poder ser respetado. Entonces, si nosotros lo traemos a lo que está pasando hoy en día precisamente, el temor puede ser un instrumento de manipulación, puede ser un mecanismo por el cual, un mecanismo de sometimiento a la gente. Entonces, ¿cuál podría ser realmente el camino para, de alguna manera, luchar contra ese temor? Bueno, ese camino fundamentalmente es la libertad, esto es la libertad de pensar, el esclarecimiento, poder trabajar a partir de sí mismo y recordar ciertas cosas que ya se dieron en la historia y que de alguna manera prefiguraron lo que, no solamente el futuro, sino también lo que ya había pasado, ¿no? En el caso, yo tengo acá una cita de Roosevelt, eh, donde él dice, bueno, que en realidad lo único que hay que temer es al temor. Él lo dice en el año 1923, ¿no? Dice, hay que temer al temor. ¿Por qué? Porque el temor precisamente nos paraliza. El temor nos hace perdernos a nosotros mismos. Entonces tenemos que precisamente poder recuperarnos y sostenernos frente a cualquier temor. Porque además, como bien lo dijo Spinoza, el miedo es una imagen, es un producto imaginario, no es lo real, no es lo que existe. El miedo es una proyección imaginaria sobre algo que todavía no sucedió. Entonces, tenemos que aventar el miedo para poder desenmascarar precisamente todos los mecanismos de manipulación que se pueden estar haciendo a través de la instrumentación de esa emoción tan primitiva que es el miedo. También les iba a comentar, y esto realmente lo leí hace poco, yo no lo sabía, Goering, que fue el vicecanciller del Tercer Reich, en el juicio de Nuremberg, él dijo que en realidad ningún pueblo quería la guerra, pero que alcanzaba con infundirle temor, con decirle que, bueno, que los otros iban a atacar y que toda forma de pacifismo era una forma también de faltar a la patria, y que con esos argumentos era muy fácil domeñar al pueblo. Esto es, infundiéndole el miedo y de alguna manera amparando ese miedo en la virtud del patriotismo, entonces la gente se somete. Entonces es importante desenmascarar todos estos resortes que se han de alguna manera utilizado a lo largo de la historia, para poder desenmascarar lo que pasa afuera, pero también lo que nos pasa a nosotros, para poder tener la lucidez suficiente para decodificar lo que nos está pasando y lo que están haciendo de nosotros. Y por eso quería pasar como último par ordenado, después de esta cuestión del miedo y de la libertad, a lo que es la sociedad de la vigilancia digital, que es lo que parece hoy en día que se está imponiendo, versus lo que yo llamaría la autonomía, ¿no? Para volver a un tema, a un concepto que nosotros ya usamos. Estamos viviendo en una sociedad de vigilancia, pero es una vigilancia digital. Y digo, hago esta aclaración porque seguramente muchos de ustedes oyeron hablar del panóptico de Foucault, ¿no? El panóptico en realidad, para aquellos que no lo saben, fue una idea de Jeremy Bentham, que fue un gran pensador, filósofo y hoy diríamos creador de políticas públicas,
de la Inglaterra del siglo XVIII. Él fue contemporáneo a Kant, precisamente. Y Jeremy Bentham, quien además era una persona que hoy diríamos realmente progresista, ¿no? Una persona liberal en el sentido políticamente liberal. Él sentó las bases del liberalismo político en Inglaterra, junto con, bueno, 2 siglos antes fue Locke, ¿no? Pero fue el continuador de esa línea. Él era tan progresista que él decía que lo mismo valía, o sea, que el punto de toque del valor de cualquier entidad era la sensibilidad, o sea, la capacidad de sentir placer o dolor. Tanto es así que él anticipó, por ejemplo, toda la política hacia los animales, ¿no? De defensa de los animales, porque él decía que era la sensibilidad lo que nos hacía entes valiosos. Y desde ese punto de vista, y lo cito textualmente, él decía, para mí es lo mismo un rey que un mendigo. Entonces, es lo que en realidad es el fundador de lo que después se llamó utilitarismo. Él en realidad lo llamó utilitarismo. O sea, lo que importa no son las intenciones, como pensaba Kant, sino los efectos, las consecuencias de una acción. Entonces, cuando yo actúo, tengo que atender a las consecuencias de todos los entes involucrados por mi acción. Si las consecuencias son buenas para la mayoría, entonces mi acción es buena. Si las consecuencias son malas, mi acción es mala. Pero bueno, volviendo porque nos estamos yendo de nuevo, él construyó un tipo de construcción real, ¿no? Arquitectónica. Él modeló, bosquejó una construcción que era el panóptico. El panóptico, que lo voy a decir primero los ejemplos porque ahí lo van a entender, las escuelas tradicionales, las cárceles tradicionales, los hospitales, están construidas en forma de panóptico, es decir, hay un centro, una torre de control desde la cual se vigila a los individuos que están alrededor. Entonces, el panóptico permite vigilar, o sea, permite mirar sin ser mirado. ¿Por qué? Porque la torre de control es opaca, entonces se supone que la persona que está en la torre de control puede mirar a los presos o a los enfermos o a las distintas aulas de la escuela, sin a su vez esa misma persona ser objeto de la mirada de los demás. Entonces Foucault, en uno de sus libros, en Vigilar y Castigar, escribió todo un capítulo sobre el panóptico de de Jeremy Bentham, donde pobre lo hace quedar muy mal a Jeremy Bentham, pero de alguna manera él lo que trató de construir precisamente eran instituciones donde se pudiera normalizar, por más que eso hoy suene como una mala palabra, a las personas, ya sea porque están enfermas, o porque delinquieron, o porque tienen que aprender, ¿no? Y tienen que, ustedes saben, eso es una cosa en la edad moderna, se pensaba que se ponía a los niños junto a los locos, a las mujeres, y entonces iban todos en la misma bolsa. Entonces los niños también formaban parte de un colectivo que había que, entre comillas, normalizar. Pero lo cierto es que todo esto, toda esta sociedad de control, fue una sociedad de vigilancia donde precisamente cada uno de los individuos era vigilado y se sabía vigilado. Por eso precisamente Kant, que fue contemporáneo de Bentham, decía, no, en realidad yo no necesito ser vigilado, yo tengo que incorporar la norma, y si incorporo la norma, ni siquiera necesito que alguien me vigile. Entonces, ese tipo de sociedad es precisamente la que después por lo menos se intentó construir. Por ejemplo, hoy vemos qué sé yo, en países orientales, ¿no? En Corea o en Taiwán, por ejemplo, o en Japón, donde las normas realmente son muy rigurosas porque son culturas para nada anómicas, al contrario, son culturas verticalistas. Entonces, en esos países, la norma está tan incorporada que ni siquiera hace falta que haya un control externo, a pesar de que lo hay. Pero muchas veces es el propio individuo el que avisa o el que de alguna manera llama la atención sobre su propia condición. Para nuestros ideales, para los ideales del occidente
del siglo XX, del siglo XXI, realmente eso es impensable. Pero lo cierto es que, fíjense que ahora con las nuevas tecnologías está pasando algo muy especial. ¿Por qué? Porque de alguna manera las sociedades, ya no vivimos la sociedad de la vigilancia de Foucault, que Foucault describió del siglo XVIII y del siglo XIX, y también de gran parte del siglo XX, sino que hoy estamos viviendo una sociedad de control, porque no solamente tenemos el control externo, porque a través de distintas aplicaciones pueden controlar dónde estamos o si estamos contagiados o no, sino que también tenemos el control interno. ¿Por qué? Porque precisamente a través o de la norma o del miedo nos quedamos todos, o por lo menos casi todos, donde nos dicen que nos tenemos que quedar. Bueno, entonces, ¿cuál sería la manera de contrarrestar esta situación de sometimiento? No dejar de hacer la cuarentena o rebelarse sin un sentido, sino que creo que uno tendría que volver a una frase precisamente que inauguró la Ilustración en gran medida y que la dijo Kant en uno de sus textos, ¿no? Él dijo, atrévete a pensar. Y yo creo que es esa la manera de contrarrestar no solamente el miedo que tenemos, sino también, por ejemplo, la infodemia, ¿no? El hecho de que cada vez nos están mandando más y más material y estamos como saturados de información. Entonces, ante esa infodemia precisamente tenemos que atrevernos a pensar, poder precisamente nosotros trabajar sobre ese material para ver cuál vale la pena y cuál no vale la pena. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque de alguna manera hoy estamos construyendo ese futuro que vamos a vivir mañana. El futuro no es un futuro, en realidad ya no es que no sabemos cómo vamos a vivir mañana, pero tampoco tenemos por qué saberlo, porque eso es hacer futurología y realmente por lo menos los filósofos no hacemos futurología. Sí podemos pensar que las condiciones materiales de vida van a cambiar algunas costumbres, pero el hecho de que cambien las costumbres no significa necesariamente que cambien los valores. Y creo que es eso lo que nosotros tenemos que defender. Tenemos que defender valores. ¿Por qué? Porque, y voy a traer a cuento una anécdota, no es una anécdota, es un hecho, una costumbre de un pueblo, que son los esquimales, ¿no? Y para que ustedes vean, porque claro, ustedes me pueden preguntar, bueno, pero ¿qué es un sistema de creencias? ¿Y por qué los valores? Me interesa rescatar los valores para no caer en un relativismo moral, porque el hecho de que las personas tengan sistemas de creencias distintas no significa que valoren o que no valoren las mismas cosas. Y voy a poner un ejemplo que trajo Heródoto. Heródoto, el historiador griego, cuenta en una de sus narraciones que Darío, el rey de Persia, había recibido a un grupo de calasios, que eran un pueblo que vivía en la India en esa época. Entonces empezó a averiguar sobre las costumbres de los calasios y en un momento dado los calasios le contaron a Darío que cuando sus padres morían, ellos se los comían, o sea, eran caníbales de sus padres. Entonces Darío estaba muy sorprendido. Entonces llamó después a los griegos y le preguntó a los griegos qué hacían con sus padres cuando fallecían. Y los griegos le dijeron que no, que ellos los enterraban. Entonces se sintió también sorprendido, porque eran realmente dos pueblos que tenían costumbres muy diversas, tenían sistemas de creencias distintos. En un sistema de creencias se los enterraba y en el otro sistema de creencias se los devoraba. Entonces lo que hizo fue hacer una especie como de reunión general y para cotejar ambos sistemas de creencias. Entonces primero hizo hablar a los griegos. Entonces le preguntó a los griegos, frente a los calasios, qué era lo que hacían cuando sus padres fallecían. Y los griegos contaron que ellos enterraban a sus padres. Entonces los calasios horrorizados dijeron, pero qué horror,
¿Cómo los van a quemar? ¿Cómo se puede tener esa conducta tan salvaje? ¿Cómo se puede hacer eso con los padres? Entonces no salían todavía del estupor cuando el mismo Darío le hizo la misma pregunta a los griegos. Entonces, no, perdón, a los calasios. Entonces, cuando los calasios dijeron que ellos devoraban a los padres, en este caso los griegos, no sé si ahí me hice una confusión, pero ustedes seguramente habrán entendido, los griegos también se horrorizaron igual que los calasios. Dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo van a devorar a los padres? ¿Cómo van a hacer ese horror? ¿Cómo puede ser que un pueblo haga eso con sus propios padres? No, ¿por qué traigo esto a colación? Porque lo que prueba esto es que los valores no eran distintos. Tanto los griegos como los calasios lo que intentaban era homenajear a sus padres, rendirles un tributo, un último respeto. Entonces los valores eran los mismos. Lo que pasa es que el sistema de creencias era en un lado uno y en un lado otro, y en otro lado otro, que seguramente estaba determinado por las condiciones materiales de vida. Esto es, ¿qué es lo que nosotros vivimos hoy en día? Porque yo dije antes que esto lo íbamos a retomar en algún momento, porque es lo que nos está pasando acá a nosotros, ¿no? Quizás para nuestra generación nos parece una cosa fría, nos parece una cosa impersonal esto de hablarnos a través de una computadora. Y probablemente si esto, porque además es eso lo que nosotros tenemos que pensar. Yo creo que en gran medida, si hay una transformación de los sistemas de creencias, depende de la duración de la pandemia y si la pandemia es recurrente. Es decir, si afortunadamente el año que viene sale una vacuna, entonces seguramente esto es un mal trago que se habrá atravesado sin que se llegue a modificar los sistemas de creencias, por lo menos hasta cierto punto. Pero si esa vacuna no sale, o si después salen nuevas cepas para las cuales no hay vacunas, entonces hay ciertas costumbres que habrán llegado para quedarse. Entonces lo que nosotros hoy vemos como un medio o un trato social frío o distante, habrá sido perfectamente incorporado y naturalizado en las generaciones del futuro. Por eso nosotros no podemos saberlo, no lo podemos hacer, pero sí lo que podemos hacer es, como decía Kant, ¿no? Atrévete a pensar, o sea, pensemos. Y a eso los invito y por eso hicimos esta charla hoy a la noche, hoy a la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente fue maravillosa tu exposición, no solo ilustrativa, sino además muy didáctica. Eso, en caso de estas charlas, es muy importante. Nombraste muchas veces a Kant durante tu disertación. ¿Es que tendremos que despedirnos de los ideales de ilustración de la paz perpetua propagada por Kant? Claro, Kant escribió un libro, La paz perpetua, donde él anticipó que deberían formarse ligas internacionales, hoy diríamos Naciones Unidas, la OEA, la UNESCO, UNICEF, ligas de naciones para tratar de resolver problemas de lo que hoy llamamos globales. O sea, por eso pensaba en una paz perpetua. ¿Por qué? Porque precisamente las Naciones Unidas podrían trabajar en conjunto y supuestamente terminarse las guerras. Realmente hoy con el surgimiento de los nacionalismos, precisamente parecería ser que esos ideales de la Ilustración están poniéndose en tela de juicio, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que por lo menos lo tenemos que pensar y tenemos que defender, a pesar de que, y eso es mi opinión personal, yo creo que las organizaciones internacionales están desacreditadas, y esa es otra cosa que también podríamos pensar, ¿no? Que creo que nosotros como sociedad civil, como en muchos lugares del mundo, no solamente en la Argentina, estamos dominados por el corporativismo de los expertos y el corporativismo de los políticos. Y creo que realmente tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, porque creo que también esas organizaciones internacionales están infectadas precisamente por lo que son los grandes negocios internacionales,
las políticas que están más allá del hombre común, donde precisamente se forman comisiones todo el tiempo y sin embargo pocas cosas pueden solucionar. Sin salir a hacer apología de nadie, fíjense, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, que gran parte de las cosas que se están haciendo hoy en el África no están haciéndolas las organizaciones internacionales, sino que lo está haciendo la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no? Donde están haciendo un trabajo inmenso desde hace más de una década. Entonces, parecería ser que, bueno, por un lado, esperemos que realmente esta pandemia y esta especie de, realmente de terremoto de las propuestas globales, bueno, sea una especie de sistema de alerta para estas organizaciones internacionales. Y yo en lo personal creo que ojalá sigamos con los valores de la ilustración, ¿no? Porque los valores de la ilustración precisamente son esos, son los valores de pensar libremente, de pensar autónomamente. Fíjense ustedes que esto es una curiosidad que la comento. La palabra autonomía originariamente se aplicaba a las ciudades griegas. Las ciudades, las poleis, se dice en griego, eran autónomas cuando se daban la norma a sí mismas. Por ejemplo, Atenas y Esparta son las que nosotros más conocidas, que no eran ciudades colonizadas por otras poleis. Pero con Kant, precisamente, Kant tomó la palabra que se aplicaba a las ciudades griegas, las ciudades-estados, y la aplicó al sujeto, el sujeto que se da la norma a sí mismo. A pesar de que la misma palabra, en otro filósofo que fue el continuador de Jeremy Bentham, que es John Stuart Mill, autonomía significa la independencia de cualquier influencia externa. O sea, yo soy autónomo cuando no hay nadie que interfiera en mi acción. Eso es para Stuart Mill. En cambio, para Kant, soy autónomo cuando me doy la ley a mí misma. Bueno, pero ya me fui lejos, entonces volvamos a las preguntas. Quería preguntarte, porque muchas veces, sobre todo los argentinos, tendemos a asociar la ética con las políticas públicas, con la política en general. ¿Qué pasa en el ámbito privado? ¿Cuál es la diferencia entre moral y ética? La diferencia entre moral y ética es que en una de sus versiones, que es la más aceptable, ¿no? En realidad muchas veces se usa indistintamente, son sinónimos. Pero la diferencia entre moral y ética es que la moral es el conjunto de normas recibidas o que reinan en una sociedad o en una comunidad dada. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de la ética cristiana, la ética judía, la ética de la Edad Media, la ética oriental, la moral oriental, la moral judía, la moral cristiana. En cambio, la ética es precisamente la reflexión acerca de la moral, es decir, la ética es la capacidad de reflexionar sobre ese conjunto de normas que nos es dado, que nosotros recibimos cuando nacemos. Porque cuando nacemos siempre nacemos en una cultura dada, y de esa cultura dada nosotros recibimos ciertas normas. Esa es la moral. Entonces, la ética es la capacidad de reflexionar sobre esa moral. Por eso, muchas veces hoy en día se dice ética. ¿Por qué? Porque la moral, muchas veces, sobre todo en países latinos, sobre todo en Argentina, donde está precisamente atravesada por la cultura de Foucault y de los posmodernos, donde la palabra moral era una mala palabra, porque precisamente era un símbolo de sometimiento, era un símbolo de falta de lucidez, cuando en realidad generalmente se las toma como sinónimos, ¿no es así? Bueno, por último también nombraste mucho a Spinoza en tu charla. Quería decirle a los presentes que si tienen ganas, que va a ser muy interesante, Diana va a hacer un curso sobre Spinoza, Deseo y felicidad en una era de incertidumbre. Lo pueden averiguar con el mail, que es todo el nombre de Diana, dianacoerianagres@gmail.com. Diana, muchas gracias por tu colaboración, por tu disponibilidad, por dedicarnos tu tiempo, y bueno, esperemos en otro momento poder profundizar con tantas cosas que nos dejaste ahí, para poder pensar, para poder reflexionar, como dijimos al principio. Sí, yo te agradezco, aparte pido disculpas a los presentes porque hablé demasiado y ya los últimos 10 minutos Para nada. hay un par de cosas que
es porque uno también tiene sus límites, que es otro de los temas, ¿no? Reconocer los propios límites. Bueno, gracias a vos, gracias a todos los que me escucharon y un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias, Diana. Hasta pronto.